Hay gente que dice que, o historiadores que dicen que no fue el 27 de febrero el día de la independencia, sino el 26 en el Ceibo. Y por eso construyó, por ejemplo, el Faro a Colón. Muchos somos de opinión que un monumento de esa categoría debería estar dedicado a Juan Pablo Duarte y no a Cristóbal Colón. Sin embargo, el centro histórico por sí mismo no es capaz de generar visitas de extranjeros. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy tenemos de invitado a alguien de la casa porque es don Juan Yadó, que mantiene una columna semanal aquí en acento.com.do, en este momento en su condición de escritor, aunque él no presume de tal cosa, pero además de su columna y de ser un reputado consultor, economista en asuntos del turismo, don Juan ya ha publicado varios libros, incluyendo incluso una novela. En este caso, el más reciente es este, Centro Histórico de Santo Domingo, Herencias Coloniales y Orígenes de la Nación Dominicana. Ahí está, que fue puesto recientemente el 1 de diciembre en circulación en el Salón de la Academia Dominicana de la Historia. Aquí hay otro libro, don Juan, que es el segundo tomo de Retos del Sector Turístico Dominicano, ¿verdad? Bien. ¿Cómo que se llama la novela suya, don Juan? El Príncipe de Punta Cana. El Príncipe de Punta Cana. Sí. Bien, pues, qué bueno. Que bueno, no es acerca de el personaje más publicitado, no es acerca de él. No tiene nada que ver. No, es una bonita historia de amor genuino entre un activista de uno de los hoteles y una joven danesa proveniente de las Islas Feroe. Y es una historia de amor. Y hay que escribir historias de amor. El amor no debe morir nunca. Bueno, vamos a hablar un poco. Este libro, Centro Histórico de Santo Domingo, llama la atención, lo primero por el título, y que usted insiste en sus argumentaciones en él, de que en lugar de ciudad colonial o zona colonial, que a mí el nombre zona como que nunca me ha gustado, porque me gustaría inclusive más ciudad colonial. Usted dice que debe ser Centro Histórico de Santo Domingo. ¿Por qué usted hace esa propuesta, don Juan? Yo te agradezco la pregunta porque realmente es una pregunta muy pertinente. El perímetro de lo que convencionalmente le llaman ciudad colonial fue definido por un decreto del presidente Balaguer en 1968. 68. Y es 1 kilómetro cuadrado comprendido en la parte este por el río Sama, en la sur por el mar, en la norte por la avenida Mella y en la oeste por la calle Palo Hincado. En ese perímetro de 1 kilómetro cuadrado son solamente 4 calles que son auténticamente coloniales. Auténticamente coloniales, un 25% del área. El resto no es colonial, sino que está más ligado a la gesta de independencia de nuestro país. Están, por ejemplo, las casas de Mella y de Sánchez. Están la casa del mismo, de la familia Duarte, donde se crió Juan Pablo Duarte. Y otras reliquias emblemáticas donde, por ejemplo, donde se firmó el documento, el juramento trinitario, que es una casa que está frente a la iglesia del Carmen, y varias reliquias más ligadas a la gesta de independencia, que para nosotros debe ser más importante que la parte colonial. Obviamente la parte colonial es parte de nuestra historia porque esas fueron nuestras raíces primigenias, pero con el paso del tiempo, la parte republicana de ese perímetro. O pre-republicana, podríamos decir, ¿verdad? Porque antes de que se declarara hasta la independencia efímera,
ya hubo, ¿verdad?, una vida en esta ciudad y en el territorio Sí. que no exactamente tenía que ver con lo que hicieron o dejaron de hacer los españoles. Sí, pero la independencia efímera regularmente no, uno no se refiere a ella como eh, una república. Eso es debatible, por supuesto. Es muy debatible porque se le da mucho mérito A Núñez de a Cáceres. Núñez de Cáceres porque él trató de diferenciarnos. Yo soy de lo que cree que él trató de diferenciarnos de los franceses y resaltar nuestra raigambre hispana. Pero realmente quien creó la idea de la República Libre, Soberana e Independiente fue Juan Pablo Fue Duarte. Eduardo, porque lo de Núñez de Cáceres era el Haití español. Haití Y entonces español. adscrito a Colombia. Íbamos a ser colonia de otro país, como quiera. Sí, que Bolívar no respondió como se quería. De cualquier modo, el punto es que a partir del 1844 nosotros constituimos una república. Hay diversas opiniones en ese sentido con relación a el inicio de la independencia y de la configuración de la república, porque hay gente que dice que no fue hasta 1874 cuando Pedro Enrique Ureña mandó una carta que demostraba o establecía la dominicanidad como una nacionalidad. Pero también hay otros que dicen que la fecha de independencia no fue el 27 de febrero, sino el 16 de enero, cuando salió a circular un documento que fue enviado a diferentes pueblos del país, prohijando la atmósfera de la independencia. E inclusive hay gente que dice que, o historiadores que dicen que no fue el 27 de febrero el día de la independencia, sino el 26 en el Ceibo. En el Ceibo se declaró la independencia un día antes. Es decir, hay una serie de consideraciones. Los santanistas sobre todo dicen eso. Bueno, Lo digo por unos amigos santanistas que reivindican, que se atreven a decir que Santana incluso fue padre de la patria, más que Duarte. bueno, pues yo diría que esos amigos santanistas deberían llevarse los restos de Santana y sacarlo del panteón y llevárselo para el Ceibo. Sería buena idea que lo saquen del panteón. No, es que sobre eso hay un debate nacional pendiente, porque yo creo que la opinión mayoritaria es que Santana no debe estar en el Fue Panteón un traidor. Nacional. El mismo Balaguer escribió, que fue quien lo llevó en el 1974, fue Balaguer que llevó los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional. Él mismo escribió un libro llamado El Cristo de la Libertad, que es una loa empalagosa acerca de Duarte. Y lo hace un Duarte casi antihumano, Sí, intocable, que esa no es la realidad tampoco. esa no era la realidad. Pero bueno, pero sin embargo, años después, él llevó los restos de Santana al Panteón Nacional y desde entonces están ahí reposando al lado de algunos de los miembros de la familia Duarte. Y de los Sánchez, algunos de los Sánchez, ¿verdad?, que él fusiló. Sí, a Sánchez, exactamente, que lo fusiló en San Juan Y de a la la hermana Maguana. de Sánchez también. Y a la hermana de Sánchez, María Trinidad. Entonces, yo pienso que los desatinos y las barbaridades de Ramón Santana, yo admito que es... De Pedro Santana. Perdón, sí, Ramón era el hermano. Es difícil a veces hacer juicios válidos cuando son interepocales, es decir, desde una época juzgar otra época, eso es muy controversial.
Pero yo creo que la opinión mayoritaria de los entendidos en la materia favorecen que Pedro Santana sea sacado de ahí y puesto en el ceibo. Bien. Bueno, don Juan, hicimos un poco este paréntesis en asuntos de la historia. Y usted dice que no es historiador. Fran le dijo que usted era historiador. Y usted tiene conocimiento de la historia. Vamos a una primera pausa y volvemos para seguir explicando el porqué del nombre que usted propone. Centro Histórico de Santo Domingo. Continuamos con Juan Yadó a propósito de la publicación de este libro, Centro Histórico de Santo Domingo, Herencias Coloniales y Orígenes de la Nación Dominicana. ¿Por qué la pertinencia de que se le cambie ese nombre y que se conciba así como centro histórico más que zona o ciudad colonial? Es que esa área de la ciudad, la importancia fundamental, a mi juicio, es la misión identitaria que tiene. Y dentro de esa misión identitaria, lo más importante es lo republicano, no lo colonial. No es que lo colonial no deba figurar como parte de nuestra historia y de nuestras raíces históricas, pero a lo que nosotros debemos ponerle más atención es a la parte republicana. Lamentablemente, estas valoraciones, quienes las impuso, fue el presidente Balaguer, cuando en los años 60 comenzó a restaurar los monumentos coloniales de ese perímetro. También Balaguer enfatizó nuestras raíces hispánicas, porque él mismo se consideraba español. Una vez fue a la Academia de los Doctores en Madrid y dijo que él era español. Bueno, él era descendiente de españoles, pero él tenía un favoritismo por esa parte de la historia que nos ligaba a España, y por eso construyó, por ejemplo, el Faro a Colón. Muchos somos de opinión que un monumento de esa categoría debería estar dedicado a Juan Pablo Duarte y no a Cristóbal Colón, especialmente después que investigaciones posteriores han revelado algunas facetas de Cristóbal Colón que, vistas desde la óptica de nuestra época, no son muy agradables o aceptables. Pero todo eso contribuyó, tanto lo del Faro como lo de la restauración de monumentos coloniales, a que el énfasis del discurso histórico se pusiera en la parte hispana. Trujillo hizo algo parecido, y yo no sé si quizá aconsejado, porque dicen por mismo Balaguer o Peñavalle, cuando se restauró en su época, en los 40, el Alcázar. Hay un discurso famoso que le dice al embajador, sus antepasados, que también fueron los nuestros, señor embajador, muy, muy contento Trujillo de la hispanidad. Sí, posteriormente Trujillo hizo una gran amistad con Francisco Franco, inclusive lo visitó en España. Y se da un abrazo muy efusivo. ¿Sí? Y durante todo ese tiempo en que prevalecía ese velo hispánico, se rendía culto a los dos poderes de los tiempos de la colonia, que era la Iglesia y la monarquía española. Y eso es lo que ha prevalecido. Pero mi tesis es, y lo que propongo en el libro, es que nosotros debemos girar nuestra percepción hacia los republicanos y favorecer los republicanos. Y por ende, lo más conveniente es que se llame centro histórico, porque eso engloba ambas partes, lo colonial y lo republicano. Exactamente. Porque además que, como usted dice, lo propiamente colonial no es tan amplio como se piensa. Un 25% de ese perímetro. Son 4 calles, Las Damas, Isabel la Católica, Meriño y Hosto. Todo lo demás no es colonial. Sí. Bueno, hablemos de la otra parte. Siempre se ha dicho que la capital dominicana
debe ser uno de los principales polos turísticos. No lo es de manera tan masiva como lo son Punta Cana, Puerto Plata, pero usted mismo ha dado unas cifras que están ahí, incluso que todavía debe haber cifras más recientes, de que hay una gran cantidad de turistas que si bien se hospedan en los resorts, vienen toda la semana. Eso sin contar con lo de los cruceros también, que hay cierta actividad en los cruceros. Sí. Y la zona colonial atrae, ¿verdad? Por su historia, por una serie de cosas. ¿Qué tanto podemos aprovechar mejor todo el centro histórico con fines de, digamos, atracción turística? El centro histórico no hay duda de que es es un atractivo turístico de primer rango en nuestro país. Sin embargo, el centro histórico por sí mismo no es capaz de generar visitas de extranjeros. Son muy pocos los que vienen a ver los monumentos desde Stuttgart en Alemania. Tal vez no llegan a 100 personas que vienen exclusivamente a eso. Quizá un urbanista, un estudiante de arquitectura, un Exactamente. historiador. Sí, un historiador. Pero porque los principales atractivos nuestros que generan las visitas son la playa. La playa es El lo que sol. genera y el clima. Pero es muy poco probable que hayan visitas exclusivamente para visitar y pernoctar en el centro histórico. Pero es un complemento muy importante. Los dos otros atractivos que fuera de, por ejemplo, Bávaro, Punta Cana, Samaná y Puerto Plata, que atraen gente y un flujo de visitantes importantes son la isla Saona y el centro histórico. La isla Saona en el 2019, el año antes de la pandemia, recibió 839,000 visitantes extranjeros. Eso es mucho más que la gente que vive ahí permanentemente. Claro, no, en la isla Saona solamente no llegan a 500 personas en Mano Juan, que es el pobladito donde se concentran los pobladores. Isla Saona, por supuesto, tiene 17 kilómetros de playa, de las mejores playas del país, porque arena blanca, una suave pendiente, cocales por donde quiera, etcétera. Ahora, la gente no va, los turistas extranjeros no van por las playas, van porque es una isla y algo en su imaginario los atrae a la isla. Para llegar a la isla desde Valladolid se toma 45 minutos y parte de la aventura de visitar la isla es esa travesía en bote. Que a nosotros nos parecerá normal, pero una persona que vive en un país mediterráneo, en un continente como Europa, debe ser algo fascinante. Ciertamente, es decir, si tú vas en cualquier día del año a Valladolid, tú vas a ver 20 o 30 autobuses gigantes que son los que traen turistas de Bávaro y Punta Cana a Valladolid a montarse en un bote para ir a la isla Saona. En cambio, el centro histórico, las últimas cifras disponibles para el 2019 fijaron en 646,000 los visitantes extranjeros, es decir, casi 200,000 menos que Isla Saona. Pero en el futuro, el centro histórico será o atraerá un mayor volumen de visitantes, porque una vez se destrabe el proyecto de Sanssouci y se comiencen a recibir cruceros todos los días, el volumen de visitantes será mucho mayor. Y además, la planta hotelera de Bávaro y Punta Cana seguirá creciendo, ya tiene más de 45,000 habitaciones, y en consecuencia, ese será un punto de generación de visitantes en el futuro. De manera que, ciertamente, el centro histórico se constituye en lo que en el futuro será el principal atractivo complementario de nuestra industria turística. Bien,
Vamos a otra pausa y volvemos. Y en el próximo segmento vamos a hablar de cómo las personas pueden obtener el libro también. Gracias por continuar. A partir de ahora estamos con Juan Yadó, autor de este libro, que queremos informar dónde las personas interesadas pueden obtenerlo. Es un libro que se lee fácil, además de información, es agradable, está escrito de manera agradable. ¿Dónde se puede obtener, don Juan? Bueno, en la librería Cuesta está en venta, pero a un precio que es superior al que se ofrece en otros dos lugares de del mismo centro histórico. El precio de 600 pesos está en Quinta Dominica, en el centro histórico. Sí, sí, eso es en la Villini. En la Padre Villini, y en el Hotel Villini también está en venta por ese precio. Muy bien. ¿Y algún teléfono también, por si alguien está interesado en obtener una cantidad mayor? Bueno, el teléfono mío puede ser 696-6032. Con el 809. Sí. 809-696-6032. Para los que están interesados, ese es un buen regalo en Navidad, regalar un libro. Sí. Y de paso pueden preguntar por este y por otros libros de don Juan. Bueno, entonces el centro histórico tiene ese gran potencial. Todavía no se ha explotado, digamos, en todo lo que pudiera ser para fines de atractivo turístico. Mira, actualmente ya se están comenzando a oír quejas de parte de los residentes del centro sí, los que viven ahí, sí. Porque algunos de los residentes se sienten abrumados por la cantidad de extranjeros que visitan el centro diariamente. Y los propios dominicanos que los fines de semana copan la zona. Sí, exactamente. Yo predigo, es casi seguro, que vamos a tener que confrontar el fenómeno de la turismofobia, que ya se ha confrontado en otros lugares turísticos del mundo. Por ejemplo, en Barcelona, el Cabildo de Barcelona prohibió la construcción de hoteles. De más hoteles. De más hoteles. No quieren más hoteles porque no quieren más turistas. En Venecia sucedió lo mismo. Limitaron el número de cruceros que... En Venecia la queja que he visto es también de que se ha encarecido la vida y los propios trabajadores y gente que vive ahí está siendo expulsada por esa realidad y ellos no quieren. Bueno, eso es parte del problema, es decir, el centro histórico tenía una población de unos 30.000 habitantes que residían ahí antes de la revolución del 65, actualmente son apenas unos 8.000 y hay un creciente fenómeno de gentrificación, que es la adquisición de viviendas y edificios por parte de personas muy ricas para usarlas como vivienda, lo cual hace que los habitantes originales sean expulsados, de esa manera, expulsados entre comillas, porque hay algunos de ellos que se sienten muy bien con lo que le pagan por su vivienda. Pero otros no quieren irse. Pero otros no quieren irse y se resienten porque la atmósfera turística los agobia y los arropa de una manera asfixiante. Pero con la importancia que tiene el turismo aquí, es difícil que eso se pueda detener, el controlar. Ciertamente, ese es un problema que no es de fácil solución, porque hay una serie de intereses creados del empresariado que aprovecha su presencia en el centro histórico para mercadearse con esa clientela, que es una clientela de lujo, porque los turistas tienen niveles de ingresos muy superiores a la población nacional. Y por supuesto, esos intereses creados hacen que prevalezca la atención al turismo extranjero. Eso es parte del problema, es decir, eso impide que nosotros
nos dediquemos, por ejemplo, a traer estudiantes de Dajabón para que conozcan el centro histórico. La atención se la ponemos a traer más extranjeros por razones comerciales. Yo creo que eso va en contra del espíritu que debe primar en cuanto a que nuestra población conozca las raíces de su identidad. Finalmente, si su idea es acogida, ¿a quién correspondería, digamos, rebautizar esa zona de la ciudad como centro histórico? ¿A quién correspondería? ¿Patrimonio cultural? ¿A quién? ¿A la alcaldía? La propuesta que se ha circulado en los últimos meses es la de crear un municipio especial. Una especie de distrito especial ahí. Distrito especial. Municipio especial. Sí. Es una propuesta que ha estado bailoteando hace mucho tiempo. Yo se la oí por primera vez al fallecido arquitecto Doy Gautier y pienso que tiene mucho sentido, especialmente si la estructura de gobernanza se despolitiza totalmente, haciendo un consejo de regidores que no obedezca a intereses políticos, de partidos políticos, sino a instituciones tales como la Academia de la Historia, el Ministerio de la Presidencia. El mismo CODIA que está ahí también. Y COMOS. Hay una manera de estructurar el Consejo de Regidores y especialmente si se contrata un gerente de ciudad que sea escogido por concurso público internacional. Muy bien. Muchas gracias a don Juan Yadó, autor de Centro Histórico de Santo Domingo, Herencias Coloniales y Orígenes de la Nación Dominicana. Ya ustedes saben, este libro es un buen regalo ahora en Navidad. Lo pueden obtener en Quinta Dominica, en el Hotel Villini, me dijo, y también en Cuesta, o llamando a don Juan. Así que ya lo saben. Muchas gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.